De pie, por favor. Esta mañana vamos a entonar el primer himno. Vamos a comenzar con el culto de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Les invito a buscarle el himno número 4. Número 4. Y vamos a hacer esto. Vamos a cantar la primera estrofa. Después de la primera estrofa, necesito que salga de su lugar y vaya a saludar a todos los hermanos que se encuentren. Vamos a ocupar una o dos estrofas para hacer esta actividad. Volvemos a nuestro lugar y seguimos cantando la segunda, tercera y cuarta estrofa. ¿Okay? Después de la primera estrofa, cantemos número 4, te lo vamos a la predicación, el mensaje, Señor. Bendice al predicador, Señor, que ha preparado el mensaje para nosotros, de ti para nosotros, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a alabarte de corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquemos ahora el número 333. 333, un poquito alejado. Número 333. Vamos a cantar este himno titulado Da lo mejor al Maestro.
Bueno, así sentados en el número 170. Número 170. En Jesucristo, fuente de paz. Cantemos el cielo. ¿Alguien nos estará visitando por primera vez un domingo en la mañana para darle la bienvenida? ¿Nadie? Bueno, sean todos bienvenidos a este servicio. Esperamos que sea de bendición, de edificación a su vida. Vamos a ir, hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Juan, capítulo 4. Ahí en su lugar voy a darle lectura a la palabra de Dios. 1 Juan, capítulo 4. Recuerde que hoy es el día de la inauguración de la misión en Zumpango. Estaremos aquí dándonos cita hoy en la tarde a las 3:30 para ponernos de acuerdo para el traslado para allá. La meta es que allá tengamos el servicio a las 5 de la tarde.
Sí, es algo histórico para la iglesia. Esperamos que todos puedan ir y presenciar este inicio oficialmente de la misión en Zumpango, y que Dios nos ayude, nos bendiga y nos use con los hermanos allá en Zumpango, que sea la primera de muchas misiones que nuestra iglesia empiece en Zumpango, en otros lugares, municipios que ni siquiera yo conozco, que tal vez ustedes conocen, pero que, bueno, el Señor seguramente tiene su plan para las diferentes comunidades donde Dios quiere engrandecer su obra. Primera de Juan, hermanos, capítulo 4. Voy a leer del versículo 7 al versículo 21 hasta terminar este capítulo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos en estos momentos para que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija toda la verdad. Pedimos, Señor, que quite de nosotros todo pensamiento que nos pueda distraer de escuchar con atención tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tú nos puedas dar el consejo que necesitamos en nuestra vida de acuerdo a la necesidad espiritual que tú bien conoces que hay en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He puesto como título a este mensaje, hermanos: el amor de Dios nos transforma. El primer mensaje acerca del amor que prediqué en este mes de febrero, pues es el amor de Dios y la respuesta que nosotros debemos de darle a ese amor que Dios nos tiene, que es amar a los demás. O sea, amar a los hermanos en Cristo, amar a toda la gente, amar a nuestro prójimo. El segundo mensaje que predicamos acerca del amor fue que la respuesta que nosotros debemos dar al amor que Dios nos tiene es nuestro amor hacia Él mismo, nuestro amor hacia Dios. Y en este domingo pues vamos a ver otro aspecto del amor de Dios,
el amor de Dios nos transforma. Y vamos a ver, el amor de Dios nos transforma. ¿Sí? Nos debe estar transformando día a día. Y esa transformación es estar dentro del proceso de la madurez cristiana y de la madurez espiritual. Un cristiano que no es transformado día a día es un cristiano que está estancado, es un cristiano que no está madurando, que no está progresando en su vida espiritual. Por lo tanto, una de las cosas que nos hacen crecer y madurar y cambiar en nuestra vida y que nos hacen cada vez más y más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo es recordar el amor con que Dios nos ha amado. Es recordar que el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones. Y así como ha sido derramado en nuestros corazones, también se debe derramar en las demás personas. Y especialmente habla aquí en nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por cuestiones de pleitos entre los hermanos? Diferencias entre los hermanos, que no se quieren, que no se aman unos a otros. Cuando hay esa clase de sentimientos y de relaciones, pues hay mucho lugar para pensar si realmente somos salvos o no somos salvos. Si realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, o simplemente somos cristianos carnales. ¿Y que es un cristiano carnal? Un cristiano que no ha madurado, como claramente lo dijo Pablo a los Corintios. Después de tanto tiempo, ya deberían ser expertos en la palabra de Dios y hay la necesidad de que le esté dando leche y no el alimento sólido de la palabra de Dios. Un cristiano que realmente no ama a su hermano en Cristo, que aborrece a su hermano en Cristo, una de dos, o no es salvo o es un cristiano carnal, como lo dijo Pablo. Y un cristiano carnal necesita de madurez, ¿sí? De madurez. El texto base, aquí lo acabo de leer, 1 Juan 4, del 7 al 21. Vamos a ver, organicé mi bosquejo en preguntas. Y muchas veces una pregunta pues nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace meditar en el asunto. Y así les voy a estar dando los puntos. Primer punto, punto número 1. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? ¿Sí? ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Versículo 7 nos dice aquí la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es que es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, por eso lanzo esta pregunta: ¿quiénes son los nacidos de Dios? ¿Sí? Punto número 1, abajo de este punto: aquellos, lo voy a decir de esta manera, aquellos que se han dado cuenta de Juan 3:16. Medite el asunto, medite el punto. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Aquellos que se han dado cuenta de Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahorita vamos a ver el resto de Juan 3:16 en los siguientes versículos del pasaje que leímos. Una persona, cuando le recitamos Juan 3:16 a una persona que no es cristiana y se da cuenta de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona que se da cuenta de la magnitud del amor de Dios como para entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz
del Calvario. Y a pesar de que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios Padre le da la espalda a Dios Hijo, porque en ese momento estaba siendo imputado, puesto en el cuerpo del Señor Jesucristo, el pecado de toda la humanidad. Qué grande amor Dios tuvo que haber tenido por la humanidad, como para darle la espalda a su propio Hijo. Porque Dios no tolera el pecado. Qué grande el amor de Dios, que Él mismo vino a hacerse hombre y habitar entre los hombres. Tuvo que humanarse para llevar a cabo el sacrificio perfecto en la cruz, porque nadie podría haber cumplido con los requisitos para el sacrificio de perfección en la cruz más que Dios mismo, y venir a hacerse hombre e ir a la cruz, y todo por amor a la humanidad, todo por amor a usted y a mí. Entonces, cuando una persona se da cuenta de la magnitud del amor de Dios, que de esa manera Él nos ha amado, la respuesta natural que debe suceder en la persona es también amar a Dios y entregarse a Él y recibirlo en su corazón y querer vivir para Él el resto de su vida. Todo por corresponder a ese gran amor que Juan 3:16 nos lo dice muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Aquellos que se han dado cuenta de Juan 3:16, un versículo mundialmente conocido, de los versículos más conocidos en todo el mundo, pero que muy poca gente medita, analiza el contenido de ese versículo. Porque si lo analizaran realmente y profundamente, se convirtieran al Señor. Pero se ha hecho tan común y tan famoso que simplemente lo recitan como si fuera una poesía, pero muchos no analizan el contenido. Y ahí está la clave para nacer de nuevo. Ahí está la clave para la conversión, al darnos cuenta del gran amor de Dios por toda la humanidad. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? En esto consiste realmente, Juan 3:16 nos dice en qué consiste el hecho de que Dios nos haya amado primero. Como dice aquí 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos damos cuenta de que Él nos amó primero? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál era el sentimiento de la humanidad hacia Dios cuando Él vino a morir en la cruz? De odio, de indiferencia. Si su mismo pueblo, el pueblo judío, lo rechazó, lo odió, lo quiso apedrear, lo llevó a la cruz, se burlaron de Él, le escupieron en la cara, etc. ¿Qué esperaba Dios del resto de los seres humanos? Que su mismo pueblo vino a su mismo pueblo, y su mismo pueblo le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues, ¿cuál era el sentimiento de la humanidad hacia Dios cuando Él vino a entregarse en la cruz? De muchas clases de sentimientos, menos de amor a Dios. Y aún así, Él nos amó. ¿Qué persona hay hoy en día que de manera natural ame a una persona que le odia? Ame a su enemigo. Eso no es algo normal, no es algo natural, eso es algo sobrenatural. Normalmente cuando una persona, cuando alguien le odia a una persona, la persona corresponde con el mismo odio, no con amor. Pero no fue así Dios para con nosotros. Él nos amó primero
¿sí? A pesar de que nosotros no le amábamos a Él. Porque si nosotros le amábamos a Dios, entonces quiere decir que Dios no nos amó primero, sino que nosotros fuimos los primeros en amar a Dios. Y podríamos pensar que porque yo amaba a Dios, Dios correspondió a mi amor y Él me salvó. Pero no es así, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él nos amó primero. Antes que nosotros pudiéramos tener esa capacidad de poder amar a Dios verdaderamente, nosotros tuvimos que haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas al darnos cuenta de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Punto número 2, dije punto número 1, ¿quiénes son los nacidos de Dios? Número 2, ¿quiénes son los que conocen a Dios? ¿Quiénes son los que conocen a Dios? La Escritura nos dice claramente que son aquellos que aman a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Aquellos que aman a los hermanos en Cristo. Dije primeramente aquellos que aman a Dios, versículo 8. Segundamente, o sea, segundo lugar, no está bien decir segundamente, ¿verdad? Estoy inventando palabras. Aquellos que aman a los hermanos en Cristo, versículo 11. Aquellos que aman a los hermanos en Cristo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dije, aquellos que aman a Dios, versículo 8, aquellos que aman a los hermanos en Cristo, versículo 11, aquellos que aman a los demás, ya fuera de los hermanos en Cristo. Santiago 2, 8 al 9. Escogí este versículo porque está cerca de donde estamos, para no batallar en encontrarlo. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 9, pero los evangelios lo dicen repetidamente. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pues si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice el versículo 8 claramente, como dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a los hermanos en Cristo y aquellos que aman al resto de la humanidad, ¿sí? Al resto de las personas, a nuestro prójimo, cualquier persona que nos rodee. Número 3, ¿por qué esto es posible? Sí, ¿por qué esto es posible de poder amar conociendo a Dios? ¿Por qué es posible que nosotros amemos a Dios, amemos a los hermanos, amemos a toda persona en general? Versículo 13. Versículo 13, 1 Juan 4. Estamos ahí en 1 Juan 4, nuestro pasaje base, 1 Juan 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. La palabra Espíritu es con E mayúscula inicial, quiere decir que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros amemos a Dios, amemos a los hermanos en Cristo, amemos a toda persona? Así se trate de nuestro peor enemigo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso es lo que hace posible lo imposible. Hable con una persona que no es cristiana, imposible de que esta persona ame a alguien que no le ama. Imposible de amar a una persona enemiga o a alguien desconocido. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros ahora hace de lo imposible que sea posible. No hay de otra manera. ¿Por qué esto es posible? Porque por el Espíritu Santo que se nos ha dado,
¿Por qué esto es posible? Por el Padre que envió a su Hijo al mundo. Lo dice aquí en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué esto es posible? Por la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, por la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 15, 16 nos dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una persona que verdaderamente ha conocido a Dios es una persona verdaderamente que ha nacido de Dios, es decir, que se ha convertido en un cristiano, en un hijo de Dios. Y por el hecho de que el Espíritu Santo permanece dentro de la persona, es posible siempre amar a Dios, siempre amar a los hermanos en Cristo y siempre amar a toda persona. No a veces sí, ni a veces no. Porque el Espíritu Santo permanece siempre dentro de nosotros. Pero volvemos otra vez a lo que Pablo les dijo a los corintios. Por falta de madurez son carnales. Y la carnalidad nos puede confundir, hacernos pensar que no somos cristianos o que realmente reconozcamos que somos carnales y que necesitamos más madurez. ¿En qué aspecto nos podemos dar cuenta? ¿Cuál sería el termómetro que nos indicaría qué tanto todavía necesitamos madurar las cosas de Dios? Pues en el grado en que amas a Dios, en el nivel en el que amas a tu hermano en Cristo o a cualquier persona que ni siquiera conoces, a tu prójimo. Ahí podemos darnos cuenta realmente qué tan maduros somos en las cosas de Dios, qué tan maduros somos espiritualmente, qué tanto amas. Tal vez es fácil decir yo amo a Dios, pero ¿amas a aquel hermano? Y mire que los hermanos en Cristo pues tenemos diferentes caracteres, formas de ser, temperamentos. Temperamento colérico, iracundo, temperamento melancólico, flemático, diferentes tipos de comportamientos, a veces algunos de sangre más pesada, otros de sangre más liviana. Algunos caen bien desde que los ves, a otros desde que los ves ya te está cayendo gordo. Y realmente, si vas a hacer acepción de personas, como lo leímos hace un momento, pues entonces ahí nos damos cuenta que tanto todavía necesitamos madurar como cristianos, como hijos de Dios. Qué tremendo termómetro es esto del amor, para darnos cuenta qué grado de madurez tenemos y qué tanto todavía nos falta por madurar. Sabemos que no vamos a llegar a la perfección, sabemos que no vamos a llegar a un grado de estar ya tan maduros que no necesitemos estarlo más. Pero es el proceso en el que Dios ha dicho, en el que debemos estar involucrados, en el proceso de la madurez, del progreso, del crecimiento cristiano, para poder estar activos y no estar estancados, no estar en un bache del que no podamos salir. ¿Por qué esto es posible? Dije, por el Espíritu Santo que nos ha dado, por el Padre que envió a su Hijo Jesucristo al mundo, por la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y por ser en este mundo como Él es. ¿Sí? Ser en este mundo como Él es
Versículo 17 lo dice claramente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así que así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, como el Señor Jesucristo es, así somos nosotros en este mundo. Solamente así es posible amar a todos, sin acepción de personas, comportándonos, viviendo, siendo como Cristo es. Porque si realmente nos comportamos como nosotros somos, o como nosotros podemos ser de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, obviamente no vamos a amar, obviamente no vamos a madurar. Pregunta número 4: ¿qué seguridad tenemos que realmente somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿Qué seguridad tenemos que realmente somos hijos de Dios? Como decía hace un momento, esto de la falta de madurez nos puede confundir, hacer pensar que ni siquiera somos cristianos, que ni siquiera somos hijos de Dios. Yo he escuchado a más de un hermano decirme: ¿sabe qué? Pues ¿qué caso tiene de venir a la iglesia y de tanta Biblia y de orar si me voy a seguir comportando así como me comporto allá afuera? Mejor me retiro, me alejo de las cosas de Dios. Yo creo que ni cristiano soy. Nos puede confundir esa situación. Hay que recordar que debemos estar en un proceso de madurez constante, y que Satanás lo que quiere es que pensemos que no somos ni siquiera hijos de Dios, para que nos alejemos. Pero lo que sí debemos estar conscientes de lo que Dios quiere, que estemos conscientes es que tal vez somos cristianos carnales. Quiere decir que necesitamos de madurez, porque lo que Pablo dijo fue inspiración divina. Y si Dios lo dijo a través de Pablo, es que quiere que nosotros estemos conscientes de esta parte, que necesitamos madurez. Que lejos esté de nosotros el pensar que ya lo sabemos todo, que ya nadie me puede enseñar nada, que ya soy el más maduro de toda la iglesia. Porque entonces sí, Satanás puede ganar ventaja de nosotros. ¿Qué seguridad tenemos que realmente somos hijos de Dios? Mira, aquí hay unos puntos interesantes. Vuelvo a leer el versículo 17. Miren, el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sí dice así? Sí. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo es que podemos estar seguros de que realmente somos hijos de Dios, hermanos? Por la confianza que tenemos en relación al día del juicio. ¿Sabe cuál es el día del juicio al que se refiere aquí? Apocalipsis 20:11. Se lo voy a leer. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Aquí se está refiriendo, hermano, en el versículo 17 que leímos, en relación al día del juicio, se está refiriendo al juicio del gran trono blanco, al juicio de los inconversos. Usted y yo sabemos que el juicio del gran trono blanco se refiere al juicio de los inconversos.
Entonces, ¿en qué consiste la confianza que tú y yo debemos tener en relación al día del juicio de los inconversos? Para poder tener la seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Pues número uno, hermano, que si somos realmente hijos de Dios, podemos tener la confianza de que no vamos a estar nosotros enjuiciados en ese juicio del gran trono blanco. De que no vamos a estar ahí presentes para nosotros ser enjuiciados de parte de Dios. Porque ese juicio es para los inconversos. Y si tú y yo tenemos confianza de que no vamos a estar ahí, en ese juicio, pues quiere decir que realmente somos hijos de Dios. Porque el inconverso no tiene la seguridad de que va a estar ahí. ¿Sí? Pero tú y yo podemos tener la confianza, y mira, el versículo 18 también se refiere a lo que dice el versículo 17. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor. La palabra hay temor no se traduce como respeto, como hacia Dios, sino aquí se traduce como miedo. Ustedes saben que la palabra temor se puede traducir como respeto a Dios o como miedo, el miedo que comúnmente conocemos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese temor, ese miedo, se refiere al contexto inmediato del versículo 18, de tener miedo de que un día vayamos a estar ahí en el juicio del gran trono blanco. Pero si realmente somos hijos de Dios, no debemos de tener miedo de que vamos a estar ahí. Porque para los cristianos hay otro juicio. Dígame cuál es ese juicio. ¿El juicio de qué? ¿Cómo se llama ese juicio? El juicio del gran trono blanco es para los inconversos. No vamos a estar ahí, porque somos cristianos. Pero hay un juicio para los cristianos. El juicio del tribunal de Cristo. El juicio del tribunal de Cristo que vendrá después del arrebatamiento. Ahí sí vamos a estar siendo enjuiciados, dando cuenta de nuestra vida, de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, ¿sí? Después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, después de ser cristianos, hijos de Dios. Entonces aquí nos dice, si nosotros tenemos esa confianza de que no vamos a estar en el día del juicio para ser enjuiciados, es que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios tiene seguridad de salvación. No está hablando si es salvo o no es salvo. Tiene la seguridad 100% de que un día que muera va a ir al cielo. Pero también hay otro aspecto en el que debemos tener confianza y que no debemos de tener temor en relación al día del juicio. Uno, dije que no vamos a ser enjuiciados ahí. Y dos, que vamos a estar presentes en el día del juicio. ¿Sí? Vamos a estar presentes en el día del juicio, aunque nosotros no vamos a ser enjuiciados. Nosotros vamos a juzgar a los inconversos junto con el Señor Jesucristo. Entonces, si alguien tiene la duda, el miedo de que realmente estaré ahí como juez al lado del Señor Jesucristo, o estaré ahí como parte de los que van a ser enjuiciados. Si hay esa duda, usted necesita recibir a Cristo. Usted necesita asegurarse de su salvación. Porque los verdaderos creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, vamos a estar ahí en el día del juicio, pero al lado del Señor Jesucristo, viendo a cada inconverso desfilando ahí para ser enjuiciados. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si alguien tiene la duda, ¿estaré yo ahí como juez o como enjuiciado? ¿Tiene esa duda? ¿No tiene esa seguridad? Necesita recibir a Cristo.
o necesita madurar más espiritualmente. Romanos 8:1 nos dice la palabra de Dios, y por lo que no debemos tener temor, miedo a ese momento final. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se distingue un hijo de Dios que anda en el Espíritu? Que anda en el Espíritu Santo. ¿Cómo se distingue normalmente a un inconverso que anda en la carne? Que anda en su naturaleza pecaminosa. Así es como se distingue un hijo de Dios y alguien que no es un hijo de Dios. Por eso dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se da por entendido que los verdaderos creyentes, hijos de Dios, son los que andan conforme al Espíritu Santo, y los otros andan conforme a la naturaleza pecaminosa. Así que el juicio para los cristianos es el tribunal de Cristo, pero estaremos en el juicio de los inconversos. No debemos tener miedo de estar ahí, porque tenemos la confianza de la salvación. Imagínense que alguien pensara, y que ya estamos en el día del juicio final ahí, en el día del juicio ahí, y que algunos de nosotros pensáramos: ¿y qué tal si el Señor Jesucristo me dice: ¿y tú qué estás haciendo aquí al lado de mí? Pásate para allá, vete a la fila. Tener esa clase de duda, de desconfianza, es que realmente no eres un hijo de Dios, o que falta madurar. ¿Sí? ¿Qué seguridad tenemos que realmente somos hijos de Dios? Por la confianza que tenemos en el día del juicio, porque no tenemos miedo al día del juicio. ¿Sí? Aquí mismo en Romanos 8:15, si no lo perdió, Romanos 8:1 leo aquí rápidamente de una vez Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino temor, miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual dice clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir la palabra Abba Padre? La expresión Abba Padre es como decirle a Dios papito. Un hijo le tiene tanta confianza a su papá, que le puede decir papito. Solamente un hijo que le habla así a su papá es porque tiene esa gran confianza y esa seguridad de que Él es su padre, y le puede hablar con esa confianza. Cuando un creyente le puede hablar con esa confianza a Dios, no es que sea confianzudo ni irrespetuoso, sino es porque tiene esa seguridad de que Dios es su papá, de que es un verdadero hijo de Dios. Le voy a leer rápidamente esto que escribí para no divagar tanto y no prolongarme mucho. El contexto de estos dos versículos que leímos nos ayuda a entender que el temor mencionado es el miedo al juicio de Dios y a la condenación eterna. Temor al castigo de Dios. Antes de conocer el amor de Dios, el ser humano tiene miedo del juicio y de la ira de Dios debido a su pecado. Y Romanos 3:23 nos lo dice claramente. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué la gente habla del fin del mundo y eso le llena de pánico? ¿Y por qué han inventado fechas, falsos profetas y diciendo que el final del mundo, que el mundo se va a acabar para el año 2000 y no sé qué otras fechas han sacado? Porque ese miedo
que la gente inconversa tiene, aunque no lo sepa teológicamente, ese miedo es a ese día del juicio. Porque de alguna manera, de manera natural, sabe que un día estarán delante de Dios para dar cuenta de su vida. Y Dios lo dice claramente, que todo mundo le va a conocer. Aún aquellos que lo niegan y que dicen no creen en Él, un día lo van a ver cara a cara. Y eso es en el día del juicio del gran trono blanco. Miedo al castigo de Dios, miedo a la condenación. Aquellos que no han recibido la seguridad de salvación pueden vivir con ansiedad sobre su destino eterno. Inseguridad en la relación con Dios. Si una persona no ha sido perfeccionada en el amor, aún no ha comprendido plenamente la gracia y el amor de Dios en su vida. ¿Cómo el amor de Dios echa fuera ese temor? El amor perfecto de Dios nos da confianza. Sabemos que en Cristo estamos seguros y no enfrentaremos la condenación. Lo leímos en Romanos 8:1. Nos asegura que somos hijos de Dios. No debemos ver a Dios como un juez temible, sino como un Padre amoroso. Romanos 8:15 lo dice claramente. Nos transforma en amor. En lugar de vivir con miedo, aprendemos a vivir en obediencia y gratitud por su gran amor. ¿Qué no significa este versículo que leímos? No está hablando del temor reverente a Dios, que es un respeto santo hacia Él, y es algo bueno. El versículo se refiere a un miedo dañino que nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a Él con la confianza debida. Si vivimos en el amor de Dios, no debemos temer el futuro, no debemos temer el juicio ni la condenación. Su amor nos da paz, su amor nos da seguridad. ¿Cómo saber si el amor de Dios ha echado fuera el temor en tu vida? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Vives con confianza en tu salvación? ¿Tu relación con Dios está basada en amor o en miedo? ¿Tienes paz sobre tu destino eterno? Si aún hay miedo, es momento de profundizar en el amor de Dios y permitir que Él transforme completamente tu corazón. Quiero terminar con unos ejemplos de unos personajes en la Biblia que tal vez ya los he mencionado anteriormente. La transformación de Saulo a Pablo. ¿Sí recuerdan? La transformación de Saulo de Tarso a Pablo. Saulo de Tarso, ¿qué tenía en su corazón? Odio contra todos los cristianos. Y los perseguía para encarcelarlos, para que los mataran. Pero fue ese encuentro personal con Cristo que tuvo en Damasco, camino a Damasco, que le hizo cambiar del odio al amor. Al darse cuenta del amor de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Darse cuenta que ese Jesucristo al que mandaron a la cruz por blasfemo y por todo lo demás, realmente era el Mesías, realmente era Juan 3:16. Y al darse cuenta Saulo de Tarso del amor de Dios hacia él, el resto de su vida se caracterizó por amar a Dios y por amar a los demás, aún a los de su propia nación. Y de amar a personas que nunca se imaginó que podía amar, como un fariseo celoso que era, a los gentiles, que los consideraba como inmundos, como perros, como todo lo peor. Y fue a los gentiles a los que Dios le llamó para hacer su ministerio. No a los de su propia nación, sino a los gentiles, a los que posiblemente odiaba aún más que a los cristianos. Y Saulo tuvo que derramar ese amor derramado en él hacia el resto de las personas.
un gran ejemplo de lo que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Otro ejemplo que le puedo recordar es el ejemplo que vemos ahí en la palabra de Dios del buen samaritano. ¿Sí? Usted lo puede buscar después en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, cómo Cristo toma el ejemplo de este samaritano, que para los judíos un samaritano era de lo peor. Y cómo este samaritano pudo derramar su amor de ayuda a su prójimo. Podemos hablar de Nicodemo, también otro celoso de su religión, como había sido Saulo de Tarso. Podemos hablar de la mujer samaritana, que inmediatamente después de que tuvo ese encuentro personal con Cristo, fue a testificarle a todos a su gente. Y por último podemos mencionar a José, el gran perdón, el gran corazón de perdón de José hacia sus hermanos, que le metieron en una cisterna, que lo trataron de matar, que lo vendieron como esclavo, y nunca albergó en su corazón ninguna raíz de amargura, ni contra sus hermanos, ni contra Potifar, ni contra la esposa de Potifar, que lo metieron a la cárcel injustamente, ni con el panadero que lo olvidó y que ya no le dijo nada al rey de Egipto, Faraón. Tuvo un corazón perdonador para todo mundo y de amor. Y cuando tuvo en su poder el destruir a sus propios hermanos por todo lo que le hicieron, el poderse vengar, ¿no? Dijo, todo esto Dios lo ha encaminado con un plan, con un propósito. Y todo ha sido para bien. Qué gran testimonio de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, y con un grado de madurez superlativo. Recuerde de José, qué grado de madurez tenía cuando vivía en la tienda con su mamá, y tenía su túnica de colores, y era el favorito de su papá. Era un chismoso. Nada más andaba vigilando a sus hermanos a ver de qué los acusaba. Eso no denota gran madurez. Pero ahora veámoslo después como el segundo de Faraón en Egipto, y teniendo a sus hermanos ahí inclinado ante él. Y qué grado de madurez el haberlos podido amar de tal manera que los pudo perdonar. Habla de un cristiano maduro. Hacia allá, hermano, usted y yo tenemos que apuntar, tenemos que ir, pero es necesario que amemos a Dios. Segunda prueba, que amemos a los hermanos. Tercera prueba, que amemos al resto del mundo, que amemos a los demás. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a dar qué tanta madurez tenemos. Termino con esto. Si el amor de Dios transformó a Pablo, también puede transformar nuestra vida. Pero esa transformación requiere una respuesta. Aceptar su amor con humildad, vivir con obediencia y gratitud, reflejar su amor a otros en nuestra vida diaria. ¿Estamos permitiendo que el amor de Dios nos transforme cada día? ¿Nos haga madurar? ¿Estamos mostrando ese amor a los demás? Que no solo conozcamos el amor de Dios, hermanos, sino que lo vivamos y lo compartamos, permitiendo que transforme nuestra vida para la gloria de Cristo, porque un amor tan grande no puede dejarnos igual. Un amor tan grande no nos puede dejar igual, así como estamos. Tiene que haber progreso, tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez. Oremos.
Bendito Señor, rogamos que tú nos sigas ayudando, tú nos sigas transformando cada día, cada vez más a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a recordar el gran amor con que tú nos has amado y que realmente eso nos ayude a madurar y nos capacite para amar a nuestros hermanos en Cristo y para amar aún a personas que ni siquiera conocemos, toda persona que nos rodea. Danos esa confianza y esa seguridad de que realmente podemos amar como de tal manera tú nos has amado, no solamente a nosotros, sino al resto de la humanidad. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, por muchos días, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a recoger las ofrendas, daré los anuncios y quedaremos despedidos. Padre Celestial, te damos las gracias por este mensaje, gracias por la vida y la salud que tú nos das y pedimos que estas ofrendas las utilices, Padre, en tu honra y gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente los anuncios, hermanos. Hoy a las 3:30 aquí nos vemos para ponernos de acuerdo para irnos a Zumpango para el servicio inaugural oficialmente con misión allá en Zumpango. Los hermanos allá con gusto nos están esperando, están emocionados de que vamos a ir. Dije que va a ir el coro y que vamos a ir toda la iglesia, entonces allá están preocupados de que no van a alcanzar las sillas y todo esto. Pero esperamos que así sea, tener ese bendito problema. Hoy a las 3:30 aquí nos vemos para de aquí salir y ponernos de acuerdo en los carros cómo irnos. Próximamente tendremos la clase de señoritas para la escuela dominical. Les vamos a avisar a partir de qué domingo. La hermana Cheli está preparándose para esa clase de señoritas. Damaris está a punto de dar a luz, no sabemos la fecha exacta, pero estemos orando por Damaris y por Gabriel, que ambos estén bien y que no haya ninguna complicación. Recuerda, hermano, estar orando por la hermana Damaris y por Gabriel. Matrimonios el próximo viernes 28 de marzo. En marzo, el último viernes de marzo, 28 de marzo a las 7 de la tarde aquí en la iglesia, reunión de matrimonios. Y este jueves se tendrá la reunión de la femenil. Se pide a las hermanas que traigan enseres de limpieza, productos de limpieza para
darle un buen ataque ahí al área de la cuna para hacer una limpieza profunda, sanitización, todo lo necesario. Traigan bolsas para la basura, en fin. Solamente las hermanas tienen ese don de delicadeza y de higiene, limpieza, y sabrán cómo hacer ese trabajo ahí para que los bebés estén de lo más seguro y de lo más limpio ahí para que puedan estar sin ningún problema. Entonces, el próximo jueves va a haber peticiones y oración de las hermanas y luego nos van a apoyar para ver qué se puede hacer ahí con la cuna para mejoramiento. Sí, hermanas, traigan sus enseres de limpieza, herramientas de limpieza, de esa manera poder contribuir ahí. Y bueno, pues nos estaremos viendo hoy a las 3:30 de la tarde. Si por alguna razón usted ya tiene otro compromiso, no puede venir, no hay ningún problema. Nos veremos aquí el próximo miércoles para el servicio a las 6 de la tarde y los servicios regulares de la iglesia. ¿Algún otro anuncio que tenga que dar? ¿No? Bueno, puesto de pie, hermanos, vamos a hacer una palabra de oración para terminar. Manuel, ¿quieres pasar aquí para hacer la oración de despedida, por favor? Cerramos los ojos, hermanos. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has mantenido congregándonos como iglesia, porque nos has mantenido firmes, viniendo cada domingo y cada reunión que se puede para escuchar tu palabra. En esta hora y en este momento te pido, Señor, que nos lleves comida a nuestras casas, que bendigas la misión que se va a hacer en Zipano, Señor, que tu mano poderosa esté allá con los hermanos, esté allá con nosotros, que cuides nuestro trayecto, nuestra ida y nuestra llegada. También te pido que la palabra que se vaya a compartir allá toque los corazones de todos los que se encuentren presentes, Señor. Bendícenos, protégenos, cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.